Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Ángel Gruber. Soy fotógrafo conceptual y surrealista y en este video les traigo 5 claves fundamentales que deben tomar en cuenta al momento de hacer un fotomontaje. Lo primero es mencionarles que los puntos de los cuales les voy a hablar ahora es para ayudar a que la imagen final tenga coherencia y tenga sentido, que se sienta integrada, que los objetos que vayamos a montar no se sientan simplemente recortados y pegados sobre la imagen, sino que exista cierta cohesión entre ellos. Ahora bien, si artísticamente o visualmente lo que quieres lograr es esta estética en la cual simplemente es como un recorte de una silueta o un recorte de algún objeto y montarlo y que se sienta como un estilo más bien como de collage, también es válido, pero los consejos que le voy a dar en este video es para tratar de ayudar a hacer una imagen que se sienta dentro de todo con coherencia y con cierto sentido lógico. Ahora sin más vamos a comenzar. Iluminación consistente. Cuando queremos hacer un fotomontaje, es súper importante que los elementos que vayamos a integrar en nuestra imagen tengan una iluminación consistente. Para esto, al momento de realizar la sesión de fotos, tenemos que analizar muy bien la luz que tenemos. Por ejemplo, si vamos a hacer una sesión en exteriores y vamos a utilizar luz natural, tenemos que analizar la luz. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué tipo de luz tengo? ¿Es una luz dura como la del sol de mediodía o es una luz suave como cuando el día está nublado? ¿De dónde viene la fuente de luz? ¿Es una luz que viene de una ventana, por ejemplo? ¿En qué dirección quiero que apunte esa luz sobre mis objetos? Luego de que definamos todos estos puntos, tomamos la fotografía de los objetos que van a componer mi imagen, asegurándonos de que todos tengan la misma iluminación. También podría darse el caso en el que no podemos controlar que todos mis objetos tengan la misma iluminación, porque tomo fotografías de los objetos en distintos tiempos, en distintos escenarios, en distintas situaciones. Por ejemplo, vemos algún paisaje que nos impresiona y decidimos fotografiarlo, alguna textura o algún objeto en particular o algún elemento que nos llamó la atención, que no tenemos una idea clara de lo que vamos a hacer con ese objeto, pero que sabemos que posteriormente nos puede servir para hacer algo. Una vez que tengamos una idea clara y bien definida de lo que queremos hacer y procedemos a hacer nuestro fotomontaje, lo primero que tenemos que hacer es definir cuál va a ser nuestra iluminación base. Por ejemplo, si vamos a hacer un fotomontaje sobre un paisaje, sabemos que la iluminación principal va a ser de ese paisaje. Entonces, aquí nos hacemos las mismas preguntas que como si hubiéramos hecho la sesión. Primero, ¿qué tipo de luz es? ¿Una luz dura? ¿Es una luz suave? ¿De dónde está viniendo la luz? ¿Cuál es la dirección en la cual está apuntando esa luz? ¿Cómo esa luz va a impactar a los objetos que estoy montando sobre esa imagen? Y en base a eso comenzamos a hacer las correcciones de iluminación. Y si les interesa saber un poco más en detalle sobre cómo corregir iluminación en Photoshop, aquí les voy a dejar una tarjetita de un video que hice hace algunos meses atrás, donde les explico cómo hacer corrección de iluminación simplemente utilizando curvas en Photoshop. Cuidar las sombras. Todos los objetos que voy a utilizar en mi imagen van a generar sombras entre sí. Es como la forma en la que ellos van a interactuar. Cuando dos objetos se acercan, generan una sombra un poco más dura y un poco más intensa. Y cuando dos objetos se alejan, esa sombra se hace un poco más difusa y un poco menos intensa. Fíjense que cuando yo acerco una mano con la otra, la sombra que se genera sobre la otra mano es un poco más intensa, es un poco más pronunciada y fíjense que es un poco más dura esa sombra. Y a medida que yo me alejo, fíjense que la sombra se hace menos intensa, es decir, más clara y se hace más difusa, incluso se hace un poco más corta. Esto es súper importante al momento de hacer el fotomontaje. Tengo que ver la forma en la que están interactuando esos dos objetos. Y si monto un objeto sobre un paisaje, por ejemplo, sobre una imagen que tiene suelo, que tiene piso, y la luz que estoy utilizando es una luz difusa como la del cielo nublado, inevitablemente va a haber una sombra que va a generar ese objeto sobre el suelo. Y como la luz es difusa, esa sombra en el suelo también va a ser difusa y un poco menos intensa. Ahora, si utilizo una luz a plena luz del día, a las 12 del mediodía, sé que esa iluminación es bastante dura, por lo tanto, la sombra que va a generar mi objeto sobre el suelo también va a ser un poco más dura. Aquí es muy importante también considerar la dirección en la que está apuntando mi luz, porque en esa misma dirección es que se va a generar la sombra. Y esa dirección también me va a determinar la longitud de esa sombra. Por ejemplo, una iluminación que es un poco cenital va a generar sombras cortas en el suelo. En cambio, una iluminación que es súper tangencial a mi plano del suelo va a generar una sombra súper alargada. Hay que tomar todo esto en cuenta al momento de hacer el fotomontaje para crear sombras que sean acorde
al tipo de iluminación que tengo. Tonalidad de la imagen. Este es otro punto clave para poder realizar un buen fotomontaje. Todos los elementos que componen mi imagen deben tener una tonalidad consistente, una misma tonalidad entre sí. Esto nuevamente también está ligado al tipo de iluminación que estoy utilizando. La iluminación es cálida o es fría. Lo ideal acá, al igual que con la iluminación, podremos partir sobre una tonalidad base. Por ejemplo, nuevamente si hacemos un fotomontaje sobre un paisaje, analizamos qué tonalidad tiene ese paisaje. Y en base a eso tratamos de que los objetos que voy a montar tengan una tonalidad acorde a esa tonalidad de ese paisaje. Por ejemplo, si vamos a hacer un fotomontaje sobre un atardecer, sabemos que nuestros objetos tienen que tener unos tonos cálidos. Un poco pueden ser amarillos, un poco rojo, un poco naranja, tal vez algo de magenta, dependiendo del tipo de atardecer. Entonces lo ideal es que tratemos de analizar esa tonalidad base y en base a eso marcamos la tonalidad de nuestro objeto. O por ejemplo, si queremos hacer un fotomontaje debajo del agua, objetos sumergidos debajo del agua, queremos montarlos allí, sabemos que esas tonalidades tienen que ser un poco más frías y un poco más oscuras. Puede ser tonos azulados, tal vez tono cian o un tono verdoso, dependiendo del tipo de agua que vayamos a utilizar. El recorte de los objetos. Esta es otra clave fundamental para hacer un buen fotomontaje. Es muy importante que los bordes de nuestros objetos, cuando lo vayamos a recortar, sean consistentes con el tipo de enfoque que tiene ese objeto. Esto está relacionado con la profundidad de campo que utilice al momento de hacer la sesión de fotos. Por ejemplo, si tomo una fotografía con una profundidad de campo muy baja, es muy probable que los bordes de ese objeto estén un poco difusos. Por lo tanto, si vamos a utilizar algunos de estos elementos en nuestra imagen, tenemos que tratar al momento de recortar ese elemento de que los bordes también estén difusos. No tiene sentido una imagen que tenga los bordes difusos y que sea súper definida el recorte que estoy haciendo en Photoshop. No, tiene que haber una congruencia en ese sentido. Es por esto que a mí me gusta tomar fotografías con una profundidad de campo bastante grande, de tal forma de que la mayor cantidad de los objetos que yo estoy tomando estén en foco, que si en algún momento quiero hacer un recorte de ese objeto y pegarlo en otra imagen, tengo esos bordes bien definidos y al momento de hacer el recorte no tengo tantos problemas para hacer ese montaje. Ahora bien, si tomamos fotografías con elementos con una profundidad de campo muy baja y esos bordes están un poco difusos, un poco desenfocados, yo lo que les recomiendo es que tomen fotografías de esos objetos sobre un fondo bastante uniforme. Puede ser una pared o puede ser algo que tenga un cierto patrón. Eso me va a facilitar que al momento de montar ese objeto no voy a tener tantos problemas con hacer coincidir ese desenfoque de ese objeto con mi fondo. En este punto también influye analizar bien cómo es la definición de los bordes de los objetos de mi imagen principal. Entonces voy a analizar en esa imagen base, en la zona en la que voy a montar el objeto que quiero montar, cómo es el borde de otros objetos que están en esa misma zona de la imagen y tratar de imitar esa difusión en ese borde de forma tal de que cuando los monte no se sienta tan poco cohesivo. El quinto factor o la quinta clave a tomar en cuenta para poder hacer un buen fotomontaje es el contraste. Y aquí volvemos al tema de hacer que mi imagen sea súper consistente. La idea es que yo mantenga un mismo contraste entre todos los objetos que conforman mi imagen. Es muy probable o suele pasar que cuando tomamos una foto de algún objeto en especial y ese objeto lo achicamos para poder montarlo en nuestra imagen, es muy probable que junto con eso se aumente también un poco el contraste, ¿ya? A medida que yo voy, digamos, comprimiendo esos píxeles un poco, el contraste se hace un poco más fuerte. Entonces es importante que al momento de que nosotros montemos ese objeto en mi imagen base, analicemos si es consistente con el contraste que tiene mi imagen principal. Entonces podamos ahí hacer ajustes del contraste de mi objeto de forma tal de que sea consistente con el resto de la imagen. Lo importante de todo esto que les he mencionado y la conclusión a la que podemos llegar es que es súper importante analizar bien mi imagen y ver que todo tenga cohesión, que todo tenga sentido, que no hay nada que yo vea y diga, se siente como extraño, se siente como que hay algo off, como que hay algo que no cuadra. Yo creo que con estos puntos que les he dado son como que las claves principales a tomar en cuenta para que nuestro montaje sea
cohesivo, como que tenga sentido y que no simplemente están recortados y pegados, sino que se sienta que hay una interacción entre todos los elementos, que se sienta que ese elemento realmente estaba allí al momento de yo hacer esa fotografía. Si te gustaron estos consejos, házmelo saber dándole al botón de like. Si crees que esto le puede servir a algún amigo o algún compañero o algún colega de trabajo, compárteles este video. Tengo pensado hacer una serie de videos entrando en detalle en algunos de estos puntos que me parecen súper fundamentales y súper claves. Así que suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y que no te pierdas de estos detalles porque seguro te van a ayudar a mejorar tus fotomontajes. Hasta la próxima.